Hola, hola, feliz instante santo para todos. Bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Empezamos con nuestra habitual invocación. Deseo que este sea un instante santo para mí a fin de compartirlo con mi hermano a quien amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin él o a él sin mí, pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, ofrecerle este instante al Espíritu Santo para que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a los dos en paz. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Estamos en el capítulo 26, la transición, en la sección séptima, las leyes de la curación. 1. Este es un curso de milagros. Como tal, las leyes de la curación se deben entender de que se pueda alcanzar su propósito. Repasemos los principios que hemos estudiado y organicémoslos a modo de resumen de qué debe ocurrir para que la curación sea posible. Pues una vez que es posible, no puede sino tener lugar. 2. Toda enfermedad tiene su origen en la separación. Cuando se niega la separación, la enfermedad desaparece, pues desaparece tan pronto como la idea que la produjo es sanada y reemplazada por la cordura. Al pecado y a la enfermedad se les considera la causa y consecuencia respectivamente en una relación que se mantiene oculta de la conciencia a fin de excluirla de la luz. Nos dice que repasemos a modo de resumen los principios que el curso ya nos ha enseñado y nos aclara que toda enfermedad es producto de nuestra idea de separación, de nuestra idea de diferencia, de nuestra idea de la culpabilidad de ese otro, de mi propia idea de culpabilidad. Cuando se niega la separación, la enfermedad desaparece. Y si desaparecen todos esos síntomas, todos esos efectos que parece que ahora estamos viendo nosotros en el cuerpo físico. Porque si la idea de enfermedad ahora abandona la mente, pues esa mente ya no tiene cómo proyectar más esa idea en lo que parece ser externo, en el cuerpo, que parece ser algo ajeno. Y nos lo dice textualmente. Cuando se niega la separación, la enfermedad desaparece. Además de curarse la mente, que la mente es lo único que enferma, por lo tanto, lo único que necesita sanación, también desaparecen esas consecuencias, pues desaparece tan pronto como la idea que la produjo es sanada y reemplazada por la cordura. Al pecado y a la enfermedad se les considera la causa y la consecuencia respectivamente. Yo creo que pequé. Yo creo que hice algo que Dios no haría o que dejé de hacer algo que Dios sí hubiese hecho. Por lo tanto, yo siento culpa, creo que pequé. Así que yo me enfermo como un autocastigo. Yo me enfermo desde esa percepción errada en la que creo que mi hermano merece verme a mí sufrir para que se dé cuenta que estoy sufriendo por su culpa. O bien porque yo quiero verme sufrir porque creo que soy culpable de algo y merezco entonces esa idea de castigo. Creo que con la enfermedad voy a expiar con minúscula, que con la enfermedad, con el dolor, con la pena, voy a descontar parte de esa gran culpa que siento ahora.
Pero todo se debe a mi atracción por la culpabilidad. Si yo quisiera reconocer que no hay separación entre mi hermano y yo, entonces estaría dispuesto a aceptar la curación. Toda enfermedad tiene su origen en la separación. Y ahora nos dice que estamos repasando todos los principios de este curso a modo de resumen. Y recordemos todo lo que nos ha insistido ya el curso, que la relación santa es la que nos sacará de todas esas ideas de error. ¿Por qué? Porque yo solo no voy a ninguna parte, porque voy al cielo tomado de la mano de mi hermano. Solo por mi cuenta no soy nada, soy la totalidad misma. Así que esa salvación depende de mi reconocimiento de que mi hermano es completamente inocente. Al verle a él completamente inocente, él que es mi espejo, reflejo yo mi propia inocencia. Y si soy inocente y mi hermano también, ¿por qué querría yo verme separado de él, distinto de él, diferente de él? Así, con el Espíritu Santo empezamos a pedir corrección respecto a todas esas ideas de error, que nos dice que es la única idea de separación, pero aquí parece que lo vemos en múltiples formas. Aquí parece que somos diferentes porque nos gusta un equipo de fútbol distinto, porque ese otro habla en un tono de voz tan alto que yo no soporto, porque es demasiado ruidoso, porque es desordenado, porque dicen que es un ladrón, porque parece ser una persona agresiva. Aquí parecen ser muchas las formas de separación, las formas que justifican mi idea de querer estar separado, de creer que es mejor valerme por mi cuenta sin nadie al lado molestando. Pero nos dice que toda enfermedad tiene ahí mismo el origen, en esa idea de diferencia, de separación, de especialismo. Cuando se niega la separación, la enfermedad desaparece. Cuando yo estoy dispuesto a pedir corrección, cuando yo estoy dispuesto a aceptar la verdad de que mi hermano es uno conmigo, de que es parte de mí, de que somos una solamente, de que somos la creación perfecta del Padre, de que seguimos siendo ese pensamiento vivo en la mente de Dios, de que mi hermano es el mensajero de mis propias ideas de error, pero no es para nada ese mensaje que yo estoy percibiendo. Ese mensaje que percibo, lo percibo precisamente porque yo lo proyecto, porque está en mi propia mente. 3. La culpabilidad clama por castigo y su petición se le concede, no en la realidad, sino en el mundo de las ilusiones y sombras que se erige sobre el pecado. El Hijo de Dios percibió lo que quería ver porque la percepción es un deseo colmado. La percepción cambia, pues. Fue concebida para sustituir el conocimiento inmutable. Mas la verdad no ha cambiado. La verdad no se puede concebir, solo puede conocerse. Lo percibido adopta muchas formas, pero ninguna de ellas tiene significado. Si se llevan ante la verdad, su falta de sentido resulta muy evidente, pero si se mantienen ocultas de la verdad, parecen tener sentido y ser reales. 4. Las leyes de la percepción son lo opuesto a la verdad, y lo que es cierto con respecto al conocimiento no lo es con respecto a nada que se encuentre aparte de él. Aún así, Dios ha dado una respuesta al mundo de la enfermedad, la cual es aplicable por igual a cualquier clase de enfermedad. Y aunque esta respuesta es eterna, opera en el tiempo, pues ahí es donde se necesita. Pero como procede de Dios,
Las leyes del tiempo no afectan su eficacia. Se encuentra en este mundo, pero no forma parte de él, pues es real y mora donde la realidad no puede sino estar. Las ideas no abandonan su fuente y sus efectos solo dan la impresión de estar separado de ellas. Las ideas pertenecen al ámbito de la mente. Lo que se proyecta y parece ser externo a la mente no está afuera en absoluto, sino que es un efecto de lo que está dentro y no ha abandonado su fuente. El Espíritu Santo es esa respuesta que Dios nos dio. Nosotros clamamos por castigo desde nuestra idea de culpa y nos dice que ese castigo se nos concedió en este mundo ilusorio, nada más en este mundo ilusorio. Es decir, yo estoy soñando con pena, con muerte, con enfermedad por la misma atracción que siento por la culpa. Yo siento atracción por la culpa. No concibo ahora mismo que todos son libres de culpa. Ahora mismo yo creo que algunos puede que sí sean libres de culpa, pero es que ese asesino no puede estar libre de culpa. Él claro que sí es culpable. Eso es lo que yo creo ahora. Y recordemos que esa idea de culpabilidad, así como la idea de inocencia, es total. La salvación no puede ser parcial. La salvación aplica para todos o no aplica para ninguno. ¿Por qué? Porque somos uno. Somos la única creación del Padre. Así que si yo decido dejar a uno solo de mis hermanos por fuera de esa inocencia, pues significa que la inocencia está siendo parcial y la inocencia parcial no existe. Igual con la idea de culpabilidad. Con solamente un hermano que yo diga que realmente es culpable, porque es un abusador, porque me fue infiel, porque es un agresor, porque se alimenta tan mal que él sí merece estar enfermo. Cualquiera que sea mi idea en la que crea yo que la culpa está justificada y el castigo está merecido, pues significa que yo estoy siendo atraído por esa idea de culpa y me estoy quedando con esa atracción en vez de pedir corrección. Y la culpa siempre clama por un castigo. La culpa siempre clama por un castigo, así como nos ha dicho ya que el precio del pecado siempre es la muerte. Pero nos explica también que eso es en este mundo de ilusiones, en donde yo me siento separado del Padre, en donde yo quiero conservar mi deseo de ser especial y de verme diferente. Aquí es donde yo creo entonces, como creo tanto en esas diferencias, pues que el otro es el malo, que el otro pues no es tan malo, es un poco bueno, pero no está exento de alguna culpa por ahí. El Hijo de Dios percibió lo que quería porque la percepción es su deseo colmado. Vinimos aquí a inventarnos un mundo en el que definimos nuestras propias leyes en base a esa idea de culpa que nosotros sentimos porque creímos que habíamos usurpado el poder creador del Padre. Y con ese poder creador del Padre que está en nosotros, desde el sueño lo usamos para fabricar un mundo de ilusiones, un mundo de diferencias, un mundo de separación. La percepción cambia, pues fue concebida para sustituir el conocimiento inmutable. Desde el cielo, con el Padre, gozamos de completo conocimiento, pero en el sueño lo que hacemos es percibir. Damos lugar a una idea, la proyectamos en eso que parece ser afuera y la percibimos como si viniera de afuera.
Mas la verdad no ha cambiado. La verdad no se puede percibir, solo se puede conocer. Lo percibido adopta muchas formas, pero ninguna de ellas tiene significado. Si todas esas formas se llevan ante la verdad, su falta de sentido resultaría evidente. Si yo le pido al Espíritu Santo que me muestre la verdad ahí donde yo estoy viendo ilusión, y por ahora parece que le pido al Espíritu Santo por cada ilusión, porque veo todo separado. Porque yo concebí ese pensamiento del ego para ver todo distinto, ver todo separado, ver distintos niveles de complejidad en cada cosa que parece que pasa. Pero también nos ha explicado ya que para el Espíritu Santo todas las ilusiones son lo mismo, que a él le da lo mismo un cáncer diagnosticado o bien la idea de estar solo o de no tener dinero. Le da lo mismo. Todas las ilusiones proceden de esa idea nuestra de separación. Por eso nos dice que todas ellas, si se llevan ante la verdad, da igual cual sea, todas van a resultar completamente faltas de sentido. Pero si se mantienen ocultas de la verdad, parecen tener sentido y parecen ser reales. Yo siempre tengo dos opciones, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones: el sistema de pensamiento del ego o el del Espíritu Santo. Optar por las ilusiones o pedir corrección para que se me muestre la verdad. Siempre tengo dos opciones, así que yo puedo mantener todas esas ilusiones abrazadas. Puede que quiera mantener las ilusiones abrazadas porque hay algunas que me gustan, porque es que la naturaleza es tan hermosa y me encanta que entonces quiero conservarla y quiero limpiar los océanos y quiero que se recupere la capa de ozono, porque quiero seguir conservando este mundo de ilusiones. O bien puedo entregarle al Espíritu Santo todas esas ideas mías de error con respecto a lo ilusorio, porque todo aquí es ilusorio, para que el Espíritu Santo le quite a esa ilusión el poder de hacerme daño. Ya nos ha dicho que todas las ilusiones a las que nosotros nos aferremos tienen el poder de hacernos daño y lo harán. Las leyes de la percepción son lo opuesto a la verdad. Lo único que es cierto es el conocimiento. Todo lo demás que aquí vemos es percepción. Todo lo que aquí hacemos es percibir, o sea, nada de eso es real. Pero nos dice que aún así, aún cuando nosotros decidimos abandonar el cielo para venir a fabricar un mundo de ilusiones, aún así Dios nos dio la respuesta al mundo de la enfermedad. Llama a este mundo el mundo de la enfermedad, la cual es aplicable por igual a cualquier clase de enfermedad. Y esa respuesta es el Espíritu Santo y nos explica. Y aunque esta respuesta es eterna, opera en el tiempo, pues ahí es donde se necesita. Aquí es donde necesitamos al Espíritu Santo para que corrija todas nuestras percepciones. Por supuesto, sí estamos nosotros dispuestos a no ocultárselas, a no ocultarle todas esas ideas de error. El Espíritu Santo que procede de Dios, pues no está limitado por las leyes del tiempo. Esas leyes del tiempo que nosotros nos inventamos. Eso que creo que pasó hace tanto tiempo, todo ese tiempo que parece que llevo enfermo, este dolor que he venido aguantando durante tanto tiempo, esta situación con mi matrimonio que tengo 20 años de soportarlo. Al Espíritu Santo le da lo mismo la idea del tiempo porque el tiempo es nuestra propia ilusión. Con tal de conservar nosotros una idea de pasado para acordarnos de las cosas, para que no se nos olvide, para creer que ganamos experiencia,
para estar siempre pensando en que podemos proyectar un futuro diferente, nosotros nos fabricamos esa idea de tiempo, pero al Espíritu Santo le da lo mismo. No importa cuántos diagnósticos médicos tenga yo al día de hoy. No importa cuánto dolor crea haber sentido en mi cuerpo durante tantos años. Al Espíritu Santo le da lo mismo porque sabe que todas son ilusiones. El Espíritu Santo se encuentra en este mundo, pero no forma parte de él, pues es real y mora donde la realidad no puede sino estar. El Espíritu Santo que mora en nuestra mente recta puede ver todo ese sufrimiento que yo creo estar pasando, pero el Espíritu Santo no se lo cree. Él puede ver que yo estoy soñando con un sueño de enfermedad y de muerte, que yo estoy soñando con ideas de escasez o de desamor, pero no se las cree, porque Él, que procede de Dios, me sigue viendo tal como Dios me creó. Las ideas no abandonan su fuente y sus efectos solo dan la impresión de estar separados de sus ideas. Es por eso que nosotros necesitamos que se sane la mente, porque ahí es donde están las ideas de error, que esas ideas son las que yo proyecto afuera, en eso que yo creo que es afuera, y las percibo como si vinieran de afuera. Las ideas no abandonan su fuente y sus efectos solo dan la impresión de estar separado de ellas. Las ideas pertenecen al ámbito de la mente. Lo que se proyecta y parece ser externo a la mente no está afuera en absoluto, sino que es un efecto de lo que está adentro y no ha abandonado su fuente. Si yo tengo la idea de que exponerme a los químicos durante mucho tiempo me dará cáncer, pues me va a dar un cáncer, porque esa idea está en la fuente. Y esa idea lo que hace es proyectarse afuera y percibirse como si viniera de afuera. Así que esos medios, que en este caso sería un ambiente con químicos, es lo que parece perfecto para la mente decir, eso provino de afuera. Esa mente que se cree separada, esa mente errada, porque no reconoce que esa idea proviene de ella. Así que prefiere creer que viene de los medios, viene de afuera. Como me expuse al químico, por eso me enfermé. Pero nosotros, que estamos ahora entrenando nuestra mente, se nos está entrenando para ir más allá de creer que son los medios los que hacen que yo esté pasando por una situación X. Nos está preparando para ir más allá, para indagar más con el Espíritu Santo en esa idea de subconsciente en donde se mantienen ahí solapadas todas las ideas de error. Y todas esas ideas de error proceden siempre de una culpa. Esa decisión equivocada siempre está ahí. Ese momento en el que creí haber juzgado una criatura de Dios. Ese momento en el que creí haber tratado sin amor a una criatura de Dios. Haberle deseado el mal a una criatura de Dios. Haber hecho algo que Dios nunca hubiese hecho. O bien, haber dejado de hacer algo que Dios sí hubiese hecho. Es decir, todo procede de esa culpa que conservamos ahí. Por eso necesitamos del Espíritu Santo para erradicar esa idea de error, que el Espíritu Santo nos muestre que nada de eso es real, que nada de eso es de Dios, que no puede tener efecto alguno sobre el Hijo de Dios, algo que no es real, y de esa manera nos saca de las ideas de error y por ende vemos entonces cómo se sana una enfermedad. ¿Por qué? Porque se sanó la idea original, la idea que estaba ahí en la mente se sanó. Y al sanarse la mente, pues ya la mente no tiene cómo proyectar esa idea de error. Por lo tanto, se sana. 5. La respuesta de Dios está ahí
donde se encuentra la creencia en el pecado, pues solo ahí puede cancelar sus efectos completamente y dejárseles sin causa. Las leyes de la verdad son eternamente ciertas y no se pueden invertir. No obstante, se pueden percibir al revés. Y esto debe corregirse allí donde se encuentra la ilusión de que han sido invertidas. 6. Es imposible que una sola ilusión sea menos receptiva a la verdad que las demás, pero es posible que a algunas se les otorgue más valor y que haya más renuencia a entregárselas a la verdad a fin de recibir ayuda y curación. Ninguna ilusión tiene ni un solo ápice de verdad en ella. Sin embargo, parece que algunas son más verdaderas que otras, aunque es claro que eso no tiene ningún sentido. Lo único que una jerarquía de ilusiones puede mostrar son preferencias, no la realidad. ¿Qué tienen que ver las preferencias con la verdad? Las ilusiones son ilusiones y son falsas. Tus preferencias no les otorgan realidad. Ninguna de ellas es verdad desde ningún punto de vista y todas cederán con igual facilidad ante la respuesta que Dios proveyó para ellas. La voluntad de Dios es una y cualquier deseo que parezca ir en contra de su voluntad no tiene fundamento alguno en la verdad. 7. El pecado no es ni siquiera un error, pues va más allá de lo que se puede corregir en el ámbito de lo posible, pero la creencia de que es real ha hecho que algunos errores parezcan estar por siempre más allá de toda esperanza de curación y ser la eterna justificación del infierno. Si esto fuese cierto, lo opuesto al cielo se opondría a él y sería tan real como él. Y así la voluntad de Dios estaría dividida en dos y toda la creación sujeta a las leyes de dos poderes contrarios hasta que Dios llegara al límite de su paciencia, dividiese el mundo en dos y se pusiera a sí mismo a cargo del ataque. De este modo, él habría perdido el juicio al proclamar que el pecado ha usurpado su realidad y ha hecho que su amor se rinda finalmente a los pies de la venganza. Ante una imagen tan demente, solo puede esperar una defensa igualmente demente, pero esta no puede establecer que la imagen sea verdad. Es imposible que una sola ilusión sea menos receptiva a la verdad que el resto. Con una sola ilusión a la que nosotros nos aferremos, pues significa que estamos dando por cierta la ilusión. Es decir, estamos poniendo la ilusión por encima de la verdad. Estamos queriendo creer que la ilusión es real. Y ciertamente para nosotros lo es. Damos por cierto esa ilusión, la damos por real. Pero nos dice, es posible que le otorgues a unas ilusiones más valor que a otras. Es decir, es posible que tengas más renuencia a entregarle al Espíritu Santo unas ilusiones que otras. Hay cosas que creemos que las podemos solucionar, entre comillas, por nuestra cuenta. Aunque ya nos ha dicho que si queremos que un problema no tenga solución, pues que tratemos nosotros de solucionarlo. Y ahí nos vamos a asegurar de que no tenga nunca solución. Nosotros creemos que hay algunas cosas tan ciertas, tan reales, entre comillas, que ni Dios mismo nos puede sacar de ello.
nosotros creemos que si ya tenemos en la mano el diagnóstico de 3 médicos diferentes, pues eso es real. Ya ni Dios me va a sacar de esto. Eso significa que nosotros estamos otorgándole valor a esa ilusión. Y al otorgarle valor, pues estamos creyendo que ya es algo irresoluble. Estamos ya aferrándonos a esa ilusión y dándola por cierta. Pero nos recuerda nuevamente que ninguna ilusión tiene ni un solo ápice de verdad. Y que solamente esas ilusiones a las que nosotros le otorgamos más valor, pues solamente esas ilusiones son las que van a perdurar, entre comillas, porque son ilusiones. Ninguna de ellas es real, ninguna de ellas es eterna, pero es posible que a algunas ilusiones les otorgues más valor y que haya más renuencia a entregárselas a la verdad a fin de recibir ayuda y curación. Yo necesito entregarle a la verdad todas las ilusiones por igual si es que quiero recibir ayuda y curación. Dejar de preferir esas ilusiones y recordar que nada contradice a la voluntad de Dios. Tener eso completamente claro. Primero, tener claro lo que la voluntad de Dios quiere para mí. La voluntad de Dios quiere para mí perfecta paz, quiere salud, quiere abundancia. La voluntad de Dios quiere que su hijo sea feliz. Eso tengo que tenerlo completamente claro. Y a partir de ahí, tener también claro que nada se puede oponer a la voluntad de Dios, que nada puede contradecir la voluntad de Dios. Si yo estoy creyendo que la voluntad de Dios es que yo esté enfermo, que tenga esta enfermedad para que me enseñe algo, para que aprenda algo, pues significa que le estoy rezando al Dios equivocado. Le estoy rezando al Dios ego, a ese ego que cree que el sacrificio me hará mejor, a ese ego que cree que esa enfermedad es para que yo pague todo lo malo que he hecho. Pero nos vuelve a recordar Jesús que el pecado no es ni siquiera un error, el pecado no es nada. Por lo tanto, se puede corregir. La creencia de que el pecado es real es lo que ha hecho que algunos errores parezcan estar por siempre más allá de la esperanza de la curación y ser la eterna justificación del infierno. Yo creo que hay cosas que es que ni Dios mismo me puede sacar de ello. Yo creo que es que hay errores tan terribles que sí se pueden considerar como pecados. Así que por eso es que me aferro a algunas ilusiones porque también estoy aferrándome a la culpabilidad. Yo puedo perdonarlo todo, pero es que lo que me hizo este fulano es imperdonable. Lo que él hizo no tiene perdón. O sea, estoy ahí justificando una idea de culpa, dándola por cierta y poniéndole la etiqueta de imperdonable. Es decir, estoy aferrándome a una culpa, queriendo sostenerla. Me gusta sostener esa culpa. ¿Por qué? Porque creo que él se merece su justo merecido, porque creo que se merece que le pase lo mismo para que escarmiente, para que aprenda. 8. Nada puede hacer que lo que no tiene sentido lo tenga. Y la verdad no necesita defensas para ser la verdad. Las ilusiones no tienen ningún testigo ni efectos. El que las contempla no hace sino engañarse a sí mismo. Perdonar es la única función que se puede tener aquí y su propósito es llevarle la dicha a este mundo que niega a cada aspecto del Hijo de Dios, allí donde parecía reinar el pecado.
Tal vez no comprendas el papel que desempeña el perdón en el proceso de poner fin a la muerte y a todas las creencias que surgen de las brumas de la culpabilidad. Los pecados son creencias que interpones entre tu hermano y tú. Los pecados hacen que estés limitado al tiempo y al espacio y te conceden un pequeño lugar a ti y otro a él. En tu percepción, esta separación está simbolizada por el cuerpo, que claramente está separado y es algo aparte. Lo que este símbolo representa, no obstante, es tu deseo de estar aparte y separado. 9. El perdón elimina lo que se interpone entre tu hermano y tú. El perdón es el deseo de estar unido a él y no separado. Lo llamamos deseo entre comillas porque todavía concibe otras opciones y aún no ha trascendido enteramente el mundo de las alternativas, aunque así está en armonía con el estado celestial y no se opone a la voluntad de Dios. Y aunque no llega a darte tu herencia, elimina los obstáculos que has interpuesto entre el cielo, donde te encuentras, y el reconocimiento de dónde estás y de lo que eres. Los hechos no cambian. Sin embargo, se pueden negar y así desconocerse, si bien se conocían antes de que fueran negados. Nada puede hacer que lo que no tiene sentido lo tenga. Una ilusión, pues no va a tener sentido sencillamente porque no es real, cualquiera que sea la forma que adopte. Cuantas ganas tenga yo de sostenerla o no, sigue siendo una ilusión. No es real. El que las contempla no hace sino engañarse a sí mismo. Quienes contemplamos las ilusiones no hacemos sino engañarnos a nosotros mismos. Y nos dice que la verdad no necesita defensas para ser la verdad. No, la verdad no necesita defensas. Pero cada vez que yo le pido al Espíritu Santo corrección y el Espíritu Santo me muestra la verdad, yo sí necesito proteger esa verdad que se me mostró en mi mente. Porque yo ahora todo lo que conozco es ilusión. Yo ahora todo lo que veo es forma. Así que cuando el Espíritu Santo me da la corrección y me muestra la verdad con respecto a mi hermano, con respecto a mí, con respecto a una situación, yo sí necesito proteger esa verdad en mi mente. Necesito defenderla. La verdad en sí no necesita ninguna defensa, pero yo que apenas estoy empezando a comprender lo que es la verdad, sí necesito cuidar de esa verdad en mi mente. Perdonar es la única función que se puede tener aquí. Esa es nuestra función especial. Y su propósito es llevarle la dicha a este mundo. Este mundo que niega la realidad del Hijo de Dios. Este mundo en donde parece reinar siempre la culpa, el pecado. Este mundo que se basa en las diferencias. Lo que hace a este mundo son las diferencias. El otro que es distinto de mí, el otro que es malo, el otro que parece estar en un continente aparte y hablar un idioma diferente, el cual yo creo que jamás entendería. Esa idea de diferencias es lo que sostiene este mundo, esa idea de diversidad. Tal vez no comprendas el papel que desempeña el pecado en el proceso de poner fin a la muerte y a todas las creencias que surgen de las brumas de la culpabilidad. Los pecados son creencias que interpones entre tu hermano y tú. Todas esas ideas de diferencia. Todo lo que creo que ese otro hace que yo jamás haría. O todos esos actos buenos y piadosos que yo creo que hago y el otro
jamás los haría. Todas esas ideas de diferencia son las que nosotros damos por ciertas. Y al darlas por ciertas, estamos sembrando más ideas de separación. Estamos sembrando ideas de pecado. Yo necesito que el otro sea malo y tenebroso para yo entonces no verme tan mala. Ahí estoy yo sosteniendo las ideas de pecado y de culpa, que aunque ahora yo creo que la culpa la tiene el otro, pues soy yo quien siente atracción por la culpabilidad porque deseo seguir sosteniendo esa idea de culpa. El perdón elimina todo lo que se interpone entre tu hermano y tú. El perdón es el deseo de estar unido a tu hermano en vez de separado. Es por eso que el perdón es lo que necesitamos. Y nos explicará también qué es nuestro deseo, porque todavía estamos en un mundo en donde parece que hay muchas alternativas, en donde parece que tenemos múltiples opciones para elegir. Aunque ya sabemos que las únicas alternativas son la ilusión y la verdad, todavía nosotros desconocemos lo que es la verdad. Parece que conocemos lo que la ilusión abarca y las múltiples opciones que hay, los múltiples sabores, los múltiples colores, pero desconocemos lo que es la verdad. Por eso nosotros necesitamos pedirle corrección al Espíritu Santo. El perdón, ese perdón que nos enseña el Espíritu Santo también es una ilusión, pero es una ilusión que está en armonía con el estado celestial y no se opone a la voluntad de Dios. Todo aquí es ilusorio. Ya nos dijo que se nos dio esa respuesta de Dios, el Espíritu Santo, que a pesar de que opera en el tiempo, no se cree el tiempo en absoluto. No le importa si llevo 20 años con este padecimiento. No le importa si creo que nací con este padecimiento o lo heredé. Porque para el Espíritu Santo todas las ilusiones son la misma. 10. La salvación perfecta, íntegra, solo pide que desees, aunque sea mínimamente, que la verdad sea verdad, que estés dispuesto, aunque sea no del todo, a pasar por alto lo que no existe y que abrigues un leve anhelo por el cielo como lo que prefieres a este mundo donde la muerte y la desolación parecen reinar. Y la creación se alzará dentro de ti en jubilosa respuesta para reemplazar al mundo que ves por el cielo, el cual es completamente perfecto e íntegro. ¿Qué es el perdón? Sino estar dispuesto a que la verdad sea verdad, que puede permanecer enfermo y separado de la unidad que encierra dentro de sí a todas las cosas. El pecado no existe y cualquier milagro es posible en el instante en el que el Hijo de Dios percibe que sus anhelos y la voluntad de Dios son uno. 11. ¿Qué dispone la voluntad de Dios? Dispone que su Hijo lo tenga todo. Y Él garantizó esto cuando lo creó para que fuese todo. Es imposible perder nada si lo que tienes es lo que eres. Este es el milagro mediante el cual la creación se convirtió en tu función, la cual compartes con Dios. Esto no se entiende estando separado de Él y por ende no tiene sentido en este mundo. Aquí el Hijo de Dios no pide mucho, sino demasiado poco, pues está dispuesto a sacrificar su identidad que comparte con todo a cambio de su propio mísero tesoro.
Mas no puede hacer esto sin experimentar una sensación de desolación, de pérdida y de soledad. Este es el tesoro tras el que ha ido en pos, y no puede sino tener miedo de él. ¿Es acaso el miedo un tesoro? ¿Puede ser la incertidumbre tu deseo? ¿O es simplemente que te has equivocado con respecto a lo que es tu voluntad y a lo que realmente eres? 12. Examinemos en qué consiste el error a fin de que pueda ser corregido, no encubierto. El pecado es la creencia de que el ataque se puede proyectar fuera de la mente en la que se originó. Aquí, la firme convicción de que las ideas pueden abandonar su fuente se vuelve real y significativa. Y de este error surge el mundo del pecado y del sacrificio. Este mundo es un intento de probar tu inocencia y al mismo tiempo atribuirle valor al ataque. Su fallo estriba en que sigues sintiéndote culpable, aunque no entiendes por qué. Los efectos se ven como algo aparte de su fuente y no parece que puedas controlarlos o impedir que se produzcan. Y lo que de esta manera se mantiene aparte jamás se puede unir. 13. Causa y efecto no son dos cosas separadas, sino una sola. Dios dispone que aprendas lo que siempre ha sido verdad, que Él te creó como parte de sí mismo y que esto no puede sino seguir siendo verdad porque las ideas no abandonan su fuente. Esta es la ley de la creación, que cada idea que la mente conciba solo sirva para aumentar su abundancia y nunca para disminuirla. Esto es tan cierto con respecto a lo que se desea vanamente como con respecto a lo que la voluntad dispone verdaderamente, ya que la mente puede desear ser engañada, pero no puede hacer de sí misma lo que no es. Y creer que las ideas pueden abandonar su fuente es tratar inútilmente de hacer que las ilusiones sean verdad, pues nunca será posible engañar al Hijo de Dios. Una manera de decirnos Jesús que tenemos que responsabilizarnos nosotros de todo eso que ahora mismo estamos viendo. Tenemos que darnos cuenta que las ideas no abandonan su fuente. Por lo tanto, lo que estoy viendo ahora, yo mismo lo proyecté. Por eso yo mismo lo percibo. Por eso yo mismo lo veo. Nos habla de esa salvación perfecta, íntegra, que únicamente nos pide pasar por alto todo lo que no existe. Y ya nos dijo que todo lo que no existe son las ilusiones, así como nos dijo que estamos en un mundo de ilusiones. Eso quiere decir que todo, absolutamente todo cuanto yo veo en este mundo son ilusiones. Y podemos pensar, bueno, ¿y nuestros hijos son ilusiones? Pues sí lo son. Nuestra pareja también lo es. Y si no le hemos entregado al Espíritu Santo esa relación, pues es una relación especial, fabricada por nosotros para obtener, entre comillas, todos esos fines profanos. La salvación perfecta, íntegra, solo te pide que desees, aunque sea mínimamente, aunque no sea del todo, que estés dispuesto a pasar por alto lo que no existe y que abrigues un leve anhelo por el cielo. Que deseemos, aunque sea un poquito, el cielo, recordando, por supuesto, que en el cielo estoy con mis hermanos. No puedo estar solo en el cielo. ¿Por qué? Porque soy uno.
salí del cielo como uno con la totalidad, pues regreso al cielo como uno con la totalidad. No puedo irme yo para el cielo y dejar aquí todo ese montón de gente mala. Ahí estaría yo mismo excluyéndome de ese círculo de la expiación. Recordemos que con un solo hermano que queramos dejar por fuera del círculo de la expiación, nos estamos quedando nosotros también por fuera. El pecado no existe y cualquier milagro es posible en el instante en el que el Hijo de Dios percibe que sus deseos y la voluntad de Dios son uno. Así que, ¿estoy viendo yo algo opuesto a la voluntad de Dios? ¿O ahora mismo estoy viendo perfecta felicidad para mí? Ahora mismo estoy viendo abundancia, salud, un mundo completamente libre de muerte, de ideas de error, un mundo completamente sano. ¿O estoy viendo un mundo con los océanos contaminados? Un mundo en donde en las noticias aparecen múltiples asesinos. Un mundo en donde el presidente de gobierno se roba los impuestos. ¿Qué mundo estoy viendo? Si sigo viendo ese mundo de error, pues significa que no estoy deseando lo suficiente el cielo y que no estoy responsabilizándome lo suficiente por eso que estoy proyectando. ¿Qué dispone la voluntad de Dios? Dispone que su Hijo lo tenga todo y garantizó que así fuese eternamente. Pues Dios hizo a su Hijo como el todo. Entonces, si es el todo, ¿cómo podría faltarle algo? Si es el todo, ¿cómo podría desear algo si ya está todo contenido en la creación? Si es el todo, ¿cómo podría ver que el otro tiene algo y él no? Si ese otro es parte de él mismo. Este es el milagro mediante el cual la creación se convirtió en su función, la cual compartes con Dios. Esto no se entiende estando separado de Él, por ende no tiene sentido en este mundo. Aquí nos dice que por más que nosotros digamos que amamos a Dios, no le conocemos. Que por más que nosotros digamos que amamos a Dios, nos vemos separados de Él. ¿Por qué? Porque nos vemos separados de nuestro hermano. Con un solo hermano que yo crea que no merece el amor de Dios, pues significa que yo mismo estoy creyendo que no lo merezco, porque Él y yo somos lo mismo, porque somos uno para el Padre. Es decir, por yo creer que mi hermano no se merece el perdón, no se merece la sanación, no se merece la abundancia, no se merece la salud, pues significa que yo estoy creyendo que tampoco lo merezco porque yo soy parte de él, aunque ahora no lo entienda. Aunque ahora no lo entienda, con esa actitud yo estoy rechazando el cielo. No estoy deseando el cielo. Y nos explica que el pecado es la creencia de que el ataque se puede proyectar afuera de esa mente en donde se originó esa idea de error. Aquí, la firme convicción de que las ideas pueden abandonar su fuente se vuelve real y significativa. Y de este modo, el mundo del pecado, que siempre exige sacrificios, parece real para nosotros. Este mundo es un intento de probar tu inocencia y al mismo tiempo de hacer que el otro se vea culpable. Ese es el plan de salvación del ego. Ya lo hemos explicado anteriormente. El ego quiere que yo esa culpa que tengo la proyecte en el otro y vea el otro más culpable de lo que yo me siento. De esa manera, entonces, pues ese otro va a parecer más culpable que yo. Así que se desvía esa atención de la culpa que parecía estar sobre mí y se pone sobre él. Pero esto no hace que yo me exima de la culpa.
yo sigo sosteniendo esa idea de culpa. Este mundo es un intento de probar tu inocencia y, al mismo tiempo, atribuirle valor al ataque. Su fallo estriba en que sigues sintiéndote culpable, aunque no entiendes por qué. Los efectos se ven como algo aparte. Los efectos se ven como algo distinto y no parece que puedas controlarlos o impedir que se produzcan. Exactamente la historia de nuestro día a día en esta ilusión. Y nosotros nos inventamos los medios para justificar todas esas ideas de ataque. Yo no me detengo a pensar, ¿será que tomé una decisión equivocada? ¿Será que juzgué sin amor a una criatura de Dios? Espíritu Santo, ayúdame a llegar a esa causa con minúscula, esa idea de error que guardé en mi mente. Y nos aclara, causa y efecto no son dos cosas distintas, sino son una sola. Dios dispone que aprendas lo que siempre ha sido verdad y nos dice que lo que siempre ha sido verdad es que Dios nos creó como parte de Él mismo y que esto no puede sino seguir siendo verdad porque las ideas no abandonan su fuente. Dios no cambió de parecer con respecto a su Hijo. Dios no cree que se equivocó con su creación. Dios no hizo una creación imperfecta para que viniera a mejorarse a este mundo. Dios no hizo una creación para que viniera a librar grandes batallas aquí, como si fuéramos sus guerreros. La voluntad de Dios es que su Hijo lo tenga todo. Y Dios dispone que así sea. Así lo dispuso Dios. Y pues lo que ya Dios dispuso, así es. Por más que nosotros queramos verlo aquí diferente, por más que nosotros queramos aquí darle otro matiz, tenemos que tener claro que lo que Dios dispone es que su Hijo lo tenga todo, que lo que Dios dispone es la perfecta felicidad para su Hijo. Y nos dice que la ley de la creación es que cada idea que la mente conciba solo sirva para aumentar su abundancia y nunca para disminuirla. ¿Qué estoy deseando yo? ¿Y eso que estoy deseando, lo deseo solo para mí? ¿O quiero compartirlo con mi hermano? ¿Aprendí ya que dar y recibir son en verdad lo mismo? ¿Aprendí ya que cuando doy no es sino a mí mismo a quien le doy? Tenemos que recordar que la ley de la creación es que cada idea que la mente conciba solo sirva para aumentar su abundancia y nunca para disminuirla. ¿Estoy queriendo algo solo para mí? Pues me estoy privando yo de ello porque quiero privar a todos mis hermanos. Lo quiero solamente para mí. Y nos dice que esto aplica no solo para lo que se desea vagamente, sino con respecto a todo lo que la voluntad dispone verdaderamente, ya que la mente puede desear ser engañada, pero no puede hacer de sí misma lo que no es. La mente es creadora. Fuimos creados como co-creadores con Dios. Aquí en este sueño estamos constantemente fabricando o creando falsamente, pero esa esencia creadora nuestra sigue ahí. Esa esencia creadora está incluso en el sueño, solo que en el sueño estamos creando falsamente o fabricando. 14. El milagro es posible cuando causa y consecuencia se traen frente a frente, no cuando se mantienen aparte. Curar un efecto y no su causa tan solo puede hacer que el efecto cambie de forma.
Y esto no es liberación. El Hijo de Dios jamás se podría contentar con nada que no sea la perfecta salvación y escape de la culpabilidad, pues de otro modo seguiría exigiéndose a sí mismo alguna clase de sacrificio, negando así que todo es suyo y que no es susceptible a sufrir ninguna clase de pérdida. Los efectos que produce un pequeño sacrificio son iguales a los que produce toda la idea del sacrificio en sí. Si cualquier clase de pérdida fuera posible, entonces el Hijo de Dios no sería pleno ni podría ser quien es. No podría tampoco conocerse a sí mismo ni conocer su voluntad. Habría abjurado de su Padre y de su ser con mayúscula, haciendo de ambos sus enemigos acérrimos. 15. Las ilusiones apoyan el propósito para el que fueron concebidas y cualquier significado que parezcan tener se deriva de ese propósito. Dios dio a todas las ilusiones que se concebieron, sea cual fuere su forma, otro propósito que justifique un milagro. En cada milagro radica la curación en su totalidad, pues Dios respondió a todas las ilusiones cual una sola. Y lo que es uno para él no puede sino ser todo lo mismo. Si crees que lo que es lo mismo es diferente, no haces sino engañarte a ti mismo. Lo que Dios considera uno será eternamente uno y jamás estará dividido. Su reino está unido. Así fue creado y así permanecerá para siempre. 16. El milagro no hace sino invocar tu nombre ancestral, que reconocerás porque la verdad se encuentra en tu memoria. Y ese es el nombre que tu hermano invoca para su liberación y para la tuya. El cielo refulge sobre el Hijo de Dios. No lo niegues para que así puedas ser liberado. El Hijo de Dios renace en cada instante hasta que elige no volver a morir. En cada deseo de ataque, elige la muerte en lugar de lo que la voluntad de su Padre dispone para él. Mas cada instante le ofrece vida porque su Padre dispone que viva. 17. Junto a la crucifixión se encuentra la redención, porque donde no hay dolor ni sufrimiento, no hay necesidad de curación. El perdón es la respuesta a cualquier clase de ataque. De esta manera se cancelan los efectos del ataque y se responde al odio en nombre del amor. Gloria eterna a ti, que se te ha encomendado salvar al Hijo de Dios de la crucifixión, del infierno y de la muerte. Pues tienes el poder de salvar al Hijo de Dios porque su Padre así lo dispuso y en tus manos yace la salvación para ser ofrecida y recibida como una. 18. Usar el poder que Dios te ha dado como Él quiere que lo uses es algo natural. No es arrogancia ser como Él te creó, ni hacer uso de lo que te dio como respuesta a todos los errores de su Hijo para así liberarlo. Pero si es arrogancia, despreciar el poder que Él te dio y elegir un niño e insensato deseo en vez de lo que su voluntad dispone. El don
que Dios te ha dado es ilimitado. No hay circunstancia en la que Él no se pueda usar como respuesta ni problema que no se resuelva dentro de su misericordiosa luz. El poder que Dios le ha dado a su Hijo es completamente ilimitado, así como la función que Dios le ha dado a su Hijo es a la de salvarse por medio de su hermano, de salvarse por medio de su hermano, de ver la santidad en su hermano, que es su propio reflejo. El milagro es posible cuando nosotros nos damos cuenta que las causas y consecuencias se traen ante la verdad y las vemos sin ningún miedo. Así como nos ha dicho que el miedo es necesario verlo de frente. Necesitamos ver el miedo de frente para darnos cuenta que realmente no significa nada. Y nos aclara que curar un efecto no es más que tapar ahí la causa para que vuelva a aparecer. Por ejemplo, tomarnos una medicina es querer curar un efecto. Curar un efecto y no su causa tan solo puede hacer que el efecto cambie de forma, que se manifieste de otra manera. Irme a vivir lejos para no rodearme de tanta gente tóxica, pues significa querer tapar la causa en vez de darle solución. Y esto no es liberación. Es por eso que nosotros acudimos al Espíritu Santo cuando realmente queremos liberarnos de esa idea de error. Es necesario para nosotros reconocer esa causa y liberarnos de ella si es que queremos que se erradique por completo. No está mal con que yo le entregue al Espíritu Santo una situación, pero lo mejor sería hacerme responsable de esa situación y pedirle al Espíritu Santo que me muestre esa causa, esa idea de error, esa decisión equivocada y que me ayude a tomar una nueva decisión en favor de Dios por mi paz. Esa es la manera en la que se erradica ese error, porque se erradica esa idea en la mente que es donde se guarda esa causa, la cual yo proyecto en lo que creo que es un mundo externo y lo percibo como si viniera de afuera y tengo esos efectos. El Hijo de Dios jamás se podrá contentar que no sea con algo que no sea la completa salvación, el escape de la culpabilidad. Por supuesto, si no nos escapamos de esa idea, si esa idea no se erradica, pues significa que yo voy a seguirla viendo representada una y otra vez, de múltiples maneras, de múltiples formas. Creo que me escapo de esta situación de esta manera y vuelve a presentarse de otra. Creo que me salgo de esta enfermedad de esta manera y vuelve a presentarse otra, porque la causa sigue ahí vigente, sigue en la mente, sigue siendo una idea latente. Y recordemos que ya nos dijo que las ideas no abandonan su fuente. Por eso nosotros necesitamos del Espíritu Santo para que nos ayude a erradicar todas esas ideas de error, para que se erradiquen por completo todos esos efectos, se erradiquen por completo, que ya no veamos más todas esas ideas de sacrificio en las que nosotros creemos y que dejemos de darlas por ciertas, sino más bien que pidamos corrección. No importa la clase de error que sea, tenemos que darnos cuenta que es imposible que el Hijo de Dios pueda perder. Es imposible que el Hijo de Dios pueda sufrir. Es imposible que el Hijo de Dios tenga que sacrificarse para estar pleno, para estar en paz. Las ilusiones siempre van a apoyar el propósito para las cuales fueron fabricadas. Y cualquier significado que parezcan tener se deriva de su propósito. Dios dio a todas las ilusiones
que nosotros concebimos, sea cual sea, no importa la forma en la que se manifieste, otro propósito, un propósito que justifique el milagro. Es decir, Dios puso un milagro en cada locura de su Hijo. Ahí en donde yo estoy viendo ahora a este ladrón que parece haberme despojado de mis cosas, ahí hay un milagro. Pero soy yo quien decide si quiero verlo o no. Depende de mi deseo de ver el cielo o mi deseo de mantenerme en el infierno. Soy yo quien toma esa decisión. ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero estar en paz o quiero seguir ahí completamente hundido en esas ganas de venganza, en esa idea de justicia del mundo? Dios le dio a todas las ilusiones que se concibieron, sea cual sea, un milagro. A todas esas ilusiones, Dios no, le dio un milagro. Hay un milagro tras todas esas ilusiones. Yo puedo entonces pedir la corrección para ver eso que ahora no puedo ver. El milagro no hace sino invocar tu nombre ancestral, que reconocerás porque la verdad se encuentra en tu memoria. Nosotros seguimos siendo tal como Dios nos creó. Aunque aquí nos creamos un cuerpo enfermo, carente, necesitado, ese residuo bendito sigue en nosotros. Seguimos siendo tal como fuimos creados, seguimos siendo tal como Dios nos creó. Y ese pequeño recuerdo sigue en nosotros, vivo, vigente. Así que vamos a recordar que somos ese Espíritu eterno, recordaremos al Padre. Y nos dice también que se nos dio a nuestro hermano, que es nuestro ayudante en este camino al cielo. Y veamos qué interesante es esto, porque ahora parece ser que este hermano me está robando, parece ser que este hermano me está sacando de mis casillas, parece ser que es un tóxico, que es un infiel, parece ser que no lo soporto, pero nos dice que eso que nos está mostrando ahí es una ayudita para acercarnos al cielo. Porque lo que mi hermano me está mostrando son mis propias ideas de error. Mi hermano me está mostrando todas esas ideas en las que yo creo que pueden contra mí. Eso que me quita la paz, eso que me enferma, eso que me duele. Pero mi hermano es solamente el mensajero, mi hermano no es el mensaje. Él sigue siendo el Espíritu Eterno, el Hijo amado del Padre, mi hermano, parte de mí. O sea, que si yo aprendo a separar el mensaje del mensajero, si yo aprendo a pedirle al Espíritu Santo corrección ante cada cosa que los ojos del cuerpo, que los sentidos del cuerpo parecen percibir, pues significa que yo voy a estar más atento ante todas esas ideas de error. Voy a estar más atento. Y cuando vea entonces a mi hermano actuar de manera agresiva, voy a separar el mensaje del mensajero y voy a pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a verlo como tú lo ves. Ayúdame, Espíritu Santo, a llegar a esa causa, a ese momento en donde tomé una decisión equivocada y juzgué al Hijo de Dios como agresivo y juzgué al Hijo de Dios como malo. Ayúdame, Espíritu Santo, a tomar una nueva decisión en favor de Dios por mi paz. Ahí estoy optando por el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, en vez de preparar una respuesta letal que le voy a dar con el sistema de pensamiento del ego. El perdón es la respuesta a cualquier clase de ataque. De esta manera se cancelan los efectos del ataque y se responde al odio en nombre del amor. Ahí donde estoy viendo a ese que me saca de mis casillas, donde creo que estoy viendo al tóxico, pido corrección. Muéstrame esto, Espíritu Santo, como tú lo ves. 19. Mora en paz donde Dios quiere que estés y sé el instrumento por el que tu hermano pueda hallar paz en la que tus deseos se ven colmados.
Unámonos para derramar bendiciones sobre el mundo del pecado y de la muerte, pues lo que puede salvar a cualquiera de nosotros puede salvarnos a todos. No hay diferencia entre los hijos de Dios. La unidad que el especialismo niega los salvará a todos, pues en lo que es uno no hay cabida para el especialismo y todo les pertenece a todos por igual. Ningún deseo puede interponerse entre tu hermano y lo que es semejante de él. Arrebatarle algo a alguno de ellos es desposeerlos a todos, mas bendecir a uno de ellos es bendecir a todos cual uno solo. 20. Tu nombre ancestral es el nombre de todos ellos, tal como el de ellos es el tuyo. Invoca el nombre de tu hermano y Dios te contestará, pues es a él a quien invocas. ¿Podría negarse a contestar cuando ya ha contestado a todos los que lo invocan? Un milagro no puede cambiar nada en absoluto, pero puede hacer que lo que siempre ha sido verdad sea reconocido por ellos que lo conocen. Y mediante este pequeño regalo de lo que es verdad, se le permite a los que siempre han sido verdad ser lo que es. Al Hijo de Dios ser el mismo y a toda la creación ser libre para invocar el nombre de Dios cual una sola. Ya nos explicó que el perdón es la respuesta a cualquier clase de ataque. Y de esta manera se cancelan los efectos del ataque y se responde al odio con amor. El perdón es la clave. Y podemos poner en práctica cualquiera de las formas de perdón que nos enseña un curso de milagros ante esas aparentes situaciones. Ahí, cuando estoy viendo yo a ese ladrón, cuando estoy viendo yo a ese marido infiel, cuando estoy viendo a esa que tanto odio, puedo poner en práctica el perdón que me enseña el curso. Puedo bendecir a mi hermano, puedo orar, puedo tomar la lección del día y repasarla para volver a la paz. Puedo ofrecer esa relación para que sea una relación santa. Puedo ofrecerle a mi hermano un instante santo. Le puedo bendecir. Puedo pedirle al Espíritu Santo que me muestre al Cristo en él. Pero tenemos que darnos cuenta que siempre depende de nuestro deseo. Es nuestro deseo y lo que nosotros decidamos hacer lo que va a cambiar ese estado de inquietud por el estado de paz. Ya nos dijo que el don que Dios nos dio es ilimitado y que no hay ninguna circunstancia en la que no se pueda usar como respuesta a un problema, en la que no se pueda usar como solución. No hay. Es decir, es una solución aplicable a todo, completamente a todo. Puedo yo empezar a poner en práctica el perdón. Y Jesús nos dice, unámonos para derramar bendiciones sobre el mundo del pecado y de la muerte, pues lo que puede salvar a uno nos va a salvar a todos. Eso que ahora me salva a mí de la intranquilidad, es decir, el perdón que pongo en práctica con el Espíritu Santo, nos puede salvar a todos. Puede salvar incluso al mundo del pecado y de la muerte. Pero nosotros tenemos que empezar a poner en práctica ese perdón con el Espíritu Santo, porque por nuestra cuenta, pues no sabemos ni siquiera quiénes somos, así que necesitamos del Espíritu Santo. Invocar el nombre de tu hermano hace que Dios nos conteste. Recordemos que nos ha dicho también en las lecciones
que invocar el nombre de Dios es invocar nuestro propio nombre, no el nombre que conocemos en esta ilusión. Es ese nombre ancestral, ese espíritu eterno que somos, ese hijo perfecto de Dios. Un milagro no puede cambiar nada en absoluto. ¿Por qué un milagro no cambia nada en absoluto? Porque la verdad es verdad, ya es perfecta, no necesita cambios. Pero, ¿qué es lo que hace el milagro? El milagro hace que yo me recuerde de esa verdad. El milagro, aunque no cambia nada en absoluto, puede hacer que lo que siempre ha sido verdad sea reconocido por aquellos que lo desconocen. Todos nosotros que ahora desconocemos esa verdad, el milagro nos ayudará a reconocerla. Así que no está cambiando nada, solamente me está recordando quién soy realmente. Solamente me está recordando que sigo siendo tal como Dios me creó, que sigo siendo ese hijo perfecto de Dios. Y debo recordar, por supuesto, que la ley de la creación es que cada idea que la mente conciba sirva siempre para aumentar y nunca para disminuir. Hemos hecho la lectura del capítulo 26, la transición, en la sección séptima, las leyes de la curación. Gracias a todos por su compañía.